Bueno, continuamos con la mesa de tumores neuroendocrinos. Démosle la bienvenida, por favor, a sus moderadoras, la doctora Paola Jiménez, oncóloga especialista en el manejo de oncología gastrointestinal y tumores neuroendocrinos en la Fundación CETIC, y a la doctora Teresa Alonso, médica oncóloga del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid. ¿Aló? Buenas tardes a todos, buenas tardes y gracias a la organización y gracias a los que están presentes. El día de hoy pues me han pedido el favor de presentar un caso clínico que sea bastante didáctico y que sea útil para discusión en tumores neuroendocrinos que siempre serán de muchísima discusión. Este caso es el de una paciente de 40 años cuando se presentó a la consulta de oncología. La paciente es arquitecta, hoy en día trabaja como apoyo a comunidades indígenas en Colombia. Y lo que refería era un cuadro desde marzo del 2018 de deposiciones diarreicas en 4 oportunidades al día, sin moco, sin sangre, con oleadas de calor, razón por la cual consultó a múltiples instituciones y finalmente realizan algunos exámenes como fueron coproscópico y sangre oculta en heces, los cuales fueron reportados como normales, hasta que finalmente se realizan algunos otros exámenes que ya les voy a mencionar. De antecedentes quirúrgicos, colecistectomía, que siempre será un antecedente importante en los tumores neuroendocrinos de acuerdo al tratamiento que nosotros utilicemos. De antecedentes familiares, una madre con SEA de colon a los 72 años, hermana con SEA de tiroides a los 40 años, otra hermana con SEA de tiroides a los 38 años y un hermano con linfoma Hodgkin a los 56 años. A esta paciente le realizan una colonoscopia, 2 colonoscopias en realidad, una en octubre del 2018 de forma extrainstitucional, en donde reportan que a nivel del colon transverso hay una sospecha de lesión neoplásica que deforma la luz colónica. Y le toman una biopsia, la cual es reportada como altamente sugestiva de tumor neuroendocrino. En noviembre del 2018 le realizan otra colonoscopia en donde se reporta una lesión polipoide sésil gigante de colon derecho, no susceptible de manejo endoscópico, y en ese momento le realizan biopsia, altamente sugestivo de tumor neuroendocrino, y le realizan inmunohistoquímica, lo que nos reporta un tumor neuroendocrino bien diferenciado, un grado 2 por un Ki-67 del 4%, un índice mitótico de 0, cromogranina y sinaptofisina positivos y un PAX8 negativo. Con estos resultados le solicitan un TAC de abdomen. El TAC de abdomen es realizado en octubre del 2018 y lo que reporta es un engrosamiento de características neoplásicas de las paredes del ciego como posible compromiso de la última asa del ilion, el ovario aumentado de tamaño, y sugerían que se le realizara una ecografía pélvica transvaginal. El TAC de tórax de la paciente es normal y la persona que la valora le solicita un octroscan. El octroscan es realizado en noviembre del 2018 y se reporta como una lesión con sobreexpresión de receptores de somatostatina en la topografía de la válvula ileocecal y lo concluyen como una infiltración neoplásica secundaria a tumor neuroendocrino. Se le realiza un 5-hidroxindolacético que claramente está elevado para un valor de 96.5 para un control normal hasta 10 miligramos en 24 horas y una cromogranina de 477 que va hasta 100 miligramos por mililitro. En ese momento la paciente es vista por el grupo quirúrgico, básicamente cirugía oncológica, y se decide realizar manejo quirúrgico. La cirugía se realiza en febrero del 2019, se realiza una hemicolectomía derecha más salpingo o forectomía bilateral y resección de algunos nódulos que se encontraban a nivel macroscópico en el momento que se realiza el procedimiento quirúrgico, con una descripción quirúrgica de una masa en ciego y colon ascendente de 3 por 3 centímetros con compromiso de toda la pared del meso, nódulos en el mesenterio, ilion, ovarios y peritoneo. La patología fue positiva, digamos, para todo lo que les acabo de describir, excepto los ovarios. Los ovarios y las trompas uterinas fueron negativas para compromiso por tumor neuroendocrino y la inmunohistoquímica de ese tumor neuroendocrino reportaba pues los marcadores de sinaptofisina, cromogranina, CD56, citoqueratina AD1 y AD3, CDX2 positivos con un Ki-67 del 2%, índice mitótico de 2, que favorecía un tumor neuroendocrino bien diferenciado y un TTF1 negativo. Digamos que este es un caso bastante didáctico. Nosotros ahí tenemos el resultado de la patología. No me voy a detener por cuestiones, digamos, de tiempo, pero nosotros ahí en la patología, en la segunda placa, lo que nosotros podemos ver son las
células con cromatina en sal y pimienta que son muy típicas de los tumores neuroendocrinos, y en el resto tenemos los marcadores típicos de los tumores neuroendocrinos, cromograninina y sinaptofisina positivas y CD56 positivas. Entonces, nosotros, teniendo en cuenta ese resultado de la hemicolectomía, nos comunicamos con el cirujano y la pregunta es si esta paciente se trataba de un paciente que haya sido llevado a una resección completa, R0 a un R1 o un R2, teniendo en cuenta la carga tumoral de la paciente. El cirujano nos menciona que la paciente tuvo una resección R1 y nosotros, teniendo en cuenta lo que les acabo de mencionar, nos preguntamos si realmente se trata de una resección R1 y decidimos hacer estudios complementarios, no con Octroscan, sino con un PET-Galio 68. Este es el resultado del PET-Galio 68, es un caso bien interesante. Lo que yo les resalto con las flechas rojas es básicamente el compromiso mamario que es descrito en este PET-Galio 68. Lo que se describe es una sobreexpresión focal de receptores de somatostatina en el segmento 4B del hígado, en el ligamento uterino por compromiso metastásico peritoneal y nódulo mamario izquierdo subcentimétrico con una leve expresión de receptores de somatostatina, un Crenin 2. Lo que nosotros vemos entonces son las imágenes con las flechas rojas de lo que podíamos describir como nódulos con una captación mediana realmente más baja que alta en el PET-Galio 68, y cuando vemos las imágenes multiplanares vemos en la mama derecha y en la mama izquierda compromiso con nódulos que son pues captantes en el PET-Galio 68. Ahí digamos que me interesa abrir la discusión con la doctora Teresa y es entender digamos cómo se está viendo hoy en día la utilidad del PET-Galio 68 en este grupo de pacientes. ¿Cuál es la utilidad del PET-Galio 68 en un contexto perioperatorio, por ejemplo, que es el caso de esta paciente, teniendo en cuenta muchas indicaciones y la dificultad en muchos medios, no solamente en nuestro país, de la realización de este tipo de imágenes funcionales? Yo tenía una preguntita antes. Como la gente ha ido llegando, ¿te parece si ponemos un encabezazo? Carcinoma, tumor neuroendocrino, grado 2. ¿Quieres que haga un resumen? No, una línea. Perfecto. Pues para las personas que van llegando, les acabo de presentar un caso de una paciente de 40 años que fue vista inicialmente extrainstitucionalmente con un diagnóstico de un tumor neuroendocrino de colon derecho, un grado 2 bien diferenciado, que bueno, tiene una historia de un síndrome carcinoide, tiene 5-hidroxindolacético elevado, tiene manifestaciones clínicas del síndrome carcinoide por diarrea y por oleadas de calor. Como todos los tumores neuroendocrinos, tiene una historia de múltiples consultas previas hasta que finalmente se hacen estudios por la sintomatología de diarrea de la paciente se realiza un Octroscan dentro de todas las imágenes, incluyendo TAC de tórax y TAC de abdomen. El Octroscan solamente muestra las lesiones o la lesión que se localiza en el colon, y por esta razón la paciente es llevada a manejo quirúrgico con una hemicolectomía derecha, masoporectomía bilateral, porque se veía el ovario derecho aumentado de tamaño, y tenemos el reporte de la patología con una masa a nivel del colon derecho, compromiso con nódulos en mesenterio y en peritoneo. Los ovarios y las trompas uterinas son negativas de un tumor neuroendocrino grado 2 bien diferenciado del colon, a la cual le realizamos finalmente un PET-Galio 68 posterior al manejo quirúrgico, que es este que acabamos de mencionar, y la pregunta pues creo que sí todos la escuchan. Bueno, yo creo que el PET-Galio TATOC lo que sí que nos ofrece es un aumento de la sensibilidad en las pruebas diagnósticas con respecto al Octroscan o al Tectotrit. Hay ya muchos estudios y series retrospectivas que ya nos hablan de casos en los que se realizaron antes un Tectotrit, por ejemplo, y después se hace un PET-Galio a los pacientes. Hasta en un 30% de los casos se cambia la indicación terapéutica. Y esto es porque es cierto que al final el PET consigue detectar mejor más lesiones que existen en estos pacientes. Una de las grandes limitaciones que tenemos en los pacientes con tumores neuroendocrinos no es solo el retraso diagnóstico, sino también la dificultad a la hora de identificar enfermedad metastásica. Esta paciente tenía un síndrome carcinoide, con lo cual era un poco raro que se tratara una enfermedad localizada. Con lo cual, lo que se espera es que sea una enfermedad con enfermedad metastásica, por lo menos hepática. Entonces, yo creo que incluso
así como incluso la resonancia también tiene sus limitaciones, porque muchas veces, por lo que nos transmiten los cirujanos, es que aunque en una resonancia aparezcan 3 lesiones metastásicas, cuando el cirujano opera ve más. Yo creo que el PET galio viene un poco a intentar optimizar mejor la indicación quirúrgica de los pacientes y bueno, pues por lo menos saber mejor dónde está toda la carga de enfermedad de los pacientes. Poco a poco yo creo que irá sustituyendo el Tectotrid. Es verdad que depende de la disponibilidad de los centros, pero ahora es el PET galio Dotatoc, pero van a seguir viniendo nuevos radiotrazadores y este es el primero. De acuerdo, con respecto, digamos, al tema del PET galio 68, me parece interesante el tema que mencionó la doctora Teresa acerca del síndrome carcinoide. Hay que recordar que los pacientes con síndrome carcinoide generalmente tienen enfermedad metastásica hepática y esta paciente, pues en las imágenes no tenía enfermedad metastásica hepática o por lo menos que tuviera ganglios retroperitoneales y en las imágenes normales no las tuvo. Es decir, que uno de entrada, sabiendo eso, podría haber ahondado un poco más, digamos, en las imágenes funcionales en esta paciente. Me parece, digamos, importante recordar esto que teniendo en cuenta las dificultades en todas las sociedades, como yo lo mencionaba, de la utilización del PET galio 68, se habían explorado unas 12 indicaciones del galio 68, que es mucho más costoso en las diferentes sistemas de salud, y hubo una reunión, una revisión sistemática de la literatura de muchas sociedades científicas en donde finalmente tratan de dejar las 9 más importantes indicaciones del PET galio 68 y simplemente quiero recalcar la planificación de la cirugía. Entonces, este es un caso, digamos, indicativo de hacerlo seguramente antes, ahora se van a dar cuenta de un beneficio que tuvo la paciente con la cirugía, o pues en este caso lo tuvimos que hacer después, digamos, de haber sido llevada a la cirugía. Entonces nosotros, teniendo en cuenta el resultado del PET galio 68, tomamos decisiones terapéuticas, pero al mismo tiempo que le hicimos el PET galio 68 y se dan cuenta las demoras que tuvimos para obtener el PET galio 68 porque es difícil. En términos generales, le hicimos un ecocardiograma en febrero del 2019 para saber si tenía un corazón carcinoide, evidentemente no lo tenía. Le hicimos un 5-hidroxindolacético que se normalizó, le hicimos una cromogranina que también se normalizó y con el resultado del PET galio 68 le hicimos una resonancia nuclear magnética de mamas. El beneficio que yo mencionaba era pues que resolvió su síndrome carcinoide, la sintomatología la resolvió prácticamente total, al 100%. Sí, y seguramente es verdad que en los pacientes con tumores neuroendocrinos intestinales, aunque sea enfermedad metastásica, en muchos casos es mejor proceder a la cirugía por posibles riesgos de obstrucción en el futuro, pacientes que tienen anemias crónicas y es por sangrado continuo del tumor y que incluso ya empieza a haber datos de que esos pacientes incluso puede haber una mejora en la supervivencia, con lo cual efectivamente probablemente la paciente hubiera acabado en cirugía, pero por lo menos sabiendo que es un contexto metastásico y que igual también hay que controlar con un tratamiento sistémico, incluida la cirugía. De acuerdo, entonces ese fue el beneficio indirecto que se obtuvo por una cirugía, digamos que no se planeó inicialmente con imágenes funcionales. En la resonancia nuclear magnética de mamas, pues lo que nosotros vemos son múltiples nódulos de forma ovalada con contornos circunscritos de distribución difusa bilateral y en la imagen de allá la radióloga lo que trata es de marcar cuál es la lesión que nosotros deberíamos biopsiar, que es la más grande y la más importante de la paciente. Simplemente no me voy a detener en la patología, pero pues nos damos cuenta que es una patología básicamente igual a la del colon, entonces estamos ante el diagnóstico de una paciente con una enfermedad de un tumor bien diferenciado, neuroendocrino, grado 2 del colon, que hace una enfermedad metastásica bilateral a la mama, además del compromiso intraabdominal que la paciente tenía. Entonces, pues nosotros ya habíamos empezado, digamos, el tratamiento, pero pues quería traer a la discusión qué opciones de tratamiento tenemos en esta paciente, creo que son muchas. Entonces, voy a dejar sobre la mesa las posibles opciones que yo dejé para discusión. La observación, el manejo con análogos de somatostatina, el manejo quirúrgico de la paciente, la utilización de la radioterapia, el everolimus o la utilización del lutecio, por ejemplo. Voy una por una. Como lo quieras. Bueno, yo creo que la observación en una paciente con un síndrome carcinoide no podríamos hacerlo, habría que tratarle con, por lo menos con análogos de somatostatina. También es cierto que el estudio Clarinet, donde aproximadamente el 96% de los pacientes entran en una situación de enfermedad estable,
Aún así, el estudio demuestra que hay un impacto en supervivencia libre de progresión, con lo cual creo que a día de hoy el planteamiento de observación tiene que estar muy bien justificado, ¿no? Para no poner un tratamiento con análogos de somatostatina. Análogos de somatostatina sería mi primera elección. Es un tumor neuroendocrino de intestino medio, un G2 con un Ki-67 por debajo del 10%, con un síndrome carcinoide. El manejo quirúrgico lo tendría que presentar en el comité. No veo viabilidad de dejar la situación de la paciente en R0. Sí que es cierto que en los tumores neuroendocrinos metastásicos lo primero que nos tenemos que plantear es si somos capaces de hacer una resección quirúrgica completa, porque en el caso de poder hacerse sería la primera opción de tratamiento. Creo que en esta paciente no sería viable. La radioterapia no creo que tuviera aquí ningún papel. Y luego tanto everolimus estaría justificado en combinación con análogos de somatostatina en base a los datos del estudio RADIAN2. Es verdad que la paciente no tiene una carga de enfermedad muy importante como para empezar con un tratamiento de combinación, por eso empezaría con una monoterapia con análogos de somatostatina, pero me podría parecer bien hacer un tratamiento de combinación. Y los radionúclidos, hasta ahora la indicación es a la progresión de los análogos de somatostatina, con lo cual todavía tenemos que esperar para usarlos en primera línea. Bueno, con respecto, digamos, a algunas cosas que mencionaron, el manejo quirúrgico, se habló con el grupo de cirugía oncológica, nos mencionó que si la paciente permitía o estaba de acuerdo con cirugía de mamas bilateral, ellos podrían realizar manejo quirúrgico y de pronto pensar en R0. Se habló con el grupo de cirugía de seno y le plantearon el manejo quirúrgico de mamas bilateral, pero la paciente decidió no este tipo de procedimiento. Además, era una paciente que estaba prácticamente asintomática y se sentía muy bien con el uso del Octroti y del AR, que ya se los adelanté que nosotros decidimos la utilización del análogo de somatostatina. Con respecto a la radioterapia, pues en una paciente con una enfermedad metastásica básicamente asintomática y que hizo un control hormonal, realmente hacer una radioterapia paliativa en las lesiones a nivel del abdomen, pues no le vimos ningún sentido. Y para nosotros en Colombia el uso del everolimus y el lutecio lo tenemos, digamos, para una segunda línea de tratamiento, como se los vamos a mostrar más adelante. Entonces, basados en el estudio PROMIT, que tiene pues su primera publicación y su actualización para definir si tenía mejoría en datos de supervivencia global, decidimos el uso de octrotide a dosis de cada 28 días de 30 miligramos. Y si nosotros nos damos cuenta en los criterios de inclusión del estudio PROMIT, pues esta paciente entra perfectamente dentro de los pacientes que fueron incluidos en este estudio. La paciente, los datos de mejoría de la supervivencia libre de progresión del estudio PROMIT son los que nosotros estamos mostrando acá, y finalmente en la actualización del estudio no se vio una mejoría en la supervivencia global. Fue uno de los primeros estudios que nosotros tuvimos para los pacientes con tumores neuroendocrinos. La paciente inicia el Octroti del AR, como les mencioné, en mayo del 2019. Le hacemos varios controles de imágenes, pero solamente les voy a mostrar los que son positivos. Para marzo del 2020 hacemos una resonancia nuclear de mamas, donde se ve una respuesta parcial en las mamas. La paciente empieza a tener alguna sintomatología de diarrea diferente a la que presentaba normalmente con la utilización del Octroti y del AR. Digamos que es importante siempre estar pendiente de esos síntomas, y por esa razón le hacemos una resonancia nuclear magnética de abdomen en septiembre del 2020, en lo que vemos múltiples micronódulos peritoneales que sugerían implantes neoplásicos. En ese momento tomamos decisión acerca de la conducta que íbamos a tomar con la paciente, y le pedimos un PET galio 68. Como vemos, las demoras del PET galio 68, pero pues digamos que ya se entiende un poco más, digamos, la indicación del PET galio 68. Y lo que vemos en el PET galio 68 es una sobreexpresión de receptores de somatostatina adyacente a los lechos quirúrgicos del colon y del útero, un crenin 3-4, en el anterior se había reportado un crenin 2, con aumento del tamaño con respecto al estudio previo, y se ven la expresión focal de receptores de somatostatina en hígado, mamas y nódulos mesentéricos con un crenin 2-3, con compromiso metastásico, considerándose progresión de la enfermedad. El 4, por favor, eso. Una apreciación, una pregunta. Los tumores neuroendocrinos primarios de colon, a mí me dan un poquito menos tranquilidad, por no decirle estrés, porque suelen tener un
pronóstico peor a largo plazo. De pronto haber empezado con everolimus era quemar 2 barcos de entrada, pero quisiera saber ustedes cuáles factores les dan como las ganas de empezar con everolimus en un neuroendocrino de colon metastásico. Carga de enfermedad y ritmo de progresión. Probablemente, si esta paciente hubiera tenido una mayor carga de enfermedad hepática, hubiera empezado con la combinación. Y si hubiera tenido alguna sintomatología más, ¿no? Ahora, con respecto, digamos, a esa pregunta, me parece interesante porque los tumores neuroendocrinos, que los dividimos en intestino anterior, intestino medio y intestino posterior, y que se sabe que los de intestino posterior tienen un comportamiento más agresivo, y ahí tal vez tú te refieres a los tumores neuroendocrinos de colon, es importante saber que el tumor neuroendocrino de colon derecho corresponde al intestino medio y el tumor neuroendocrino de colon izquierdo corresponde al intestino posterior. Los que tienen un comportamiento más agresivo en términos generales son los del intestino posterior, y ya te voy a mostrar, digamos, algunas cosas que se describen con el colon en los tumores neuroendocrinos, pero no necesariamente todos los colon tienen que tener un comportamiento tan agresivo como lo hemos entendido con el paso del tiempo. Ahora, yo estoy de acuerdo que en una paciente de pronto que tuviera una progresión más rápida, en ella no vamos a saber realmente la progresión, qué tan rápida fue, porque sabemos que la historia natural de los tumores neuroendocrinos que se presentan 5, 7 años antes, seguramente esta paciente tenía esto hace muchos años, de pronto uno pensaría en la utilización del everolimus con o sin combinación. En el caso de ella, con un síndrome carcinoide, sí con combinación, precisamente por la secreción hormonal, o con una carga tumoral más alta. Y creería yo que el utilizar un análogo de somatostatina en una paciente que está básicamente asintomática, que tuvo resección de su masa primaria, que tuvo control de su enfermedad, nos deja una ventana de oportunidad para utilizar un tratamiento posterior a la progresión. Yo tengo 2 preguntas. La primera es, ¿qué hubiera pasado si hubieras tenido el PET Galio 68 como primera imagen diagnóstica? ¿En qué hubiera cambiado el manejo, llamémoslo así, quirúrgico? Y la segunda es, ¿cómo hacen el seguimiento rutinariamente de los marcadores como el 5-hidroxindolacético y la cromogranina? Si sirven para alguna cosa, si realmente indican algo o solamente es una cosa que uno ordena. Yo creo que en el caso de esta paciente, el haber tenido el PET con galio inicial, lo que hubiera ayudado es que esta paciente hubiera empezado análogos de somatostatina antes, que creo que es realmente el tratamiento que la paciente necesita en ese momento. Hubiera acabado en una cirugía del tumor primario también. O sea, estoy de acuerdo en que probablemente hubiera cambiado la secuencia del inicio de los tratamientos, pero con la carga de enfermedad que tenía a nivel local, lo más probable es que también se le hubiera operado el tumor primario. De entrada o un poco más adelante. Eso pues probablemente el PET Galio sí que lo hubiera cambiado. Y luego sobre los marcadores tumorales, yo creo que la cromogranina es un mal marcador tumoral, pero es el único que tenemos. Entonces, sí que es cierto que en aquellos pacientes en los que en el diagnóstico está elevado, el seguimiento que yo lo hago es coincidiendo con las reevaluaciones radiológicas, y sí que es cierto que es un marcador que me permite, en el momento en el que un paciente empezaba con una cromogranina elevada, baja, en el momento en el que vuelve a subir, no cambio la actitud terapéutica, pero sí que cambio el adelantar un TAC o el intentar buscar porque esa progresión. Y el 5-hidroxindolacético, un poco lo mismo. Yo creo que sí que el basal elevado sí que sirve. Y luego también el 5-hidroxindolacético me sirve para aquellos pacientes que tienen un síndrome carcinoide, que radiológicamente están en enfermedad estable, que eso pasa muchas veces, pero el paciente clínicamente está peor. Y eso es verdad que se concuerda con una elevación en los niveles de 5-hidroxindolacético, y puede ser incluso indicación en algunos casos de hacer un cambio de tratamiento, aunque radiológicamente con un TAC convencional el paciente esté en situación de enfermedad estable, o de cambiar la intensidad de dosis de los análogos.
Creo que no tengo mucho más que aportar a la respuesta. Estoy de acuerdo y ya les voy a mostrar un pequeño dato en tumores neuroendocrinos de colon acerca del 5-hidroxiindolasacético y la cromogranina que me parece importante. Bueno, entonces este es el PET Galio de la paciente que nosotros pues tenemos a la progresión. Lo que nosotros vemos ahí es básicamente la progresión a nivel intraabdominal. Sin embargo, nos sigue llamando bastante la atención el tema de las lesiones metastásicas mamarias. Entonces, a la progresión me interesa el tema de discusión de las diferentes estrategias que se pueden utilizar con el uso de análogos de somatostatina, ya que en términos generales la gran mayoría de la población piensa que el análogo de somatostatina que se utiliza solo tiene una posibilidad, digamos, de uso o solamente una dosis de uso, y hay algunas cosas que se pueden discutir, como es el aumento de la dosis de los análogos de somatostatina, la rotación del análogo que está descrita, la disminución del intervalo del análogo de somatostatina. Yo creo que estas son opciones que usamos en práctica clínica. ¿Cuál de las siguientes se utilizan más? Bueno, pues yo creo que de todos los datos que tenemos, lo que más se hace en los grupos de trabajo que han presentado resultados sobre incremento de la intensidad de dosis, lo que se hace es incrementar la dosis manteniendo la frecuencia. Es verdad que en algunos reportes se habla de reducir el intervalo, pero es verdad que en la mayoría de los casos lo que se hace es incrementar la dosis manteniendo el intervalo. Es verdad también que en la mayoría de los casos el incrementar la dosis de análogos de somatostatina no es tanto por progresión tumoral, sino que sobre todo era por empeoramiento de la clínica de síndrome carcinoide. Y es verdad que no es hasta los datos del estudio Clarinet Forte en el que se ve el papel de incrementar la intensidad de dosis en pacientes por progresión tumoral. Entonces, bueno, digamos, siguiendo la línea de la doctora Teresa, evidentemente pues está el estudio Clarinet Forte, en donde se utiliza la dosis a cada 14 días, entonces sí hay evidencia científica de hacer algunos cambios en los análogos de somatostatina, no necesariamente pasaran a una segunda línea o un segundo medicamento. Y si nosotros vemos los pacientes que se incluyeron en el Clarinet Forte, pues nuestra paciente podría entrar perfectamente en el uso de cada 14 días del análogo de somatostatina. Estos son los datos del Clarinet Forte, en donde los pacientes con tumores neuroendocrinos de intestino medio eran los que tenían una mejor respuesta. Estamos hablando de supervivencia libre de progresión y de enfermedad estable, y ella es una paciente de un tumor neuroendocrino de intestino medio. Sin embargo, a todas las opciones que dejamos en el ambiente existen algunas respuestas en la literatura médica, como se los estoy mostrando. Y el estudio, digamos, por ejemplo, de aumento de la dosis del análogo de somatostatina, que tal vez es el más importante, es el de Strosberg, con 115 pacientes, en donde se llegan a dosis hasta de 60 miligramos cada 28 días en los pacientes, pero aquí vemos cómo se puede cambiar la intensidad de dosis, aumentar la dosis, o se puede cambiar hasta el análogo de somatostatina. El doctor Guerra tiene una pregunta al fondo. Buenas tardes, gracias. ¿Cuándo en un síndrome de carcinoide refractario deciden utilizar, si tuvieran la disponibilidad, de pasirreotide? Si tuvieran, perdón. El pasirreotide. No lo que tenemos convencionalmente, que es octrotide y lanreotide, sino el pasirreotide. Yo no tengo experiencia con pasirreotide. Es verdad que tampoco sé hasta qué punto el hacer cambios en los análogos de somatostatina puede llegar a controlar un síndrome carcinoide más allá del incremento de la dosis del propio análogo de somatostatina que se está utilizando. Además, una vez que se llega a ese límite, es verdad que, por ejemplo, nosotros sí que podemos solicitar el uso de telotristat, etiprate, para estos pacientes, para cambiar un poco de estrategia. En muchos, lo que al final tenemos que hacer es cambiar de línea de tratamiento, porque los análogos de somatostatina ya no dan más de sí, ¿no? Y al final lo que se hace es un cambio de estrategia terapéutica. Gracias.
Entonces, finalmente nosotros decidimos aumentar la dosis del octreotidelar a 40 miligramos. La paciente empieza el octreotidelar en septiembre del 2020. En mayo del 2021 hacemos un control de resonancia nuclear magnética de mamas donde vemos una respuesta parcial en las mamas. En julio del 2021 hacemos un control de resonancia nuclear magnética de abdomen donde ya no se identifican las lesiones peritoneales reportadas y hacemos un PET galio 68 en donde reportan unos nódulos peritoneales con sobreexpresión de receptores de somatostatina crenin 2, 3 de aspecto tumoral con disminución en su captación. En el hígado una captación heterogénea del trazador sin clara evidencia de lesiones focales y una discreta captación crenin 2 a nivel subcapsular del segmento 6 que podría corresponder a un implante pericapsular que ya se había visto previamente. Es decir que la paciente en términos generales está en una respuesta estable con alguna disminución, pero no alcanza a tener una respuesta parcial por imágenes diagnósticas. Esta es la evolución del PET galio 68 en la paciente. Vemos al momento que se le hizo la revaloración después del diagnóstico, porque no podemos decir que este fue el PET galio de estadificación inicial de la paciente. En noviembre del 2020 vemos la progresión de su enfermedad y en septiembre del 2021 vemos una respuesta estable de la paciente y vemos cómo han cambiado las lesiones de la mama y en el 2021 pues ya no tenemos una captación tan importante en las imágenes multiplanarias de la paciente. Yo dejo de ver a la paciente en julio del 2022, pero tengo comunicación con la institución que está viendo a la paciente y la paciente ha tenido controles de imágenes diagnósticas no funcionales y la paciente se encuentra en enfermedad estable por resonancia nuclear magnética y el resto de las imágenes no funcionales. La paciente tiene una muy buena tolerancia del octreotide a 40 miligramos que inició y no ha vuelto a tener, digamos, síndrome carcinoide o elevación de marcadores. Entonces, digamos que en este momento es un caso exitoso, pero es interesante discutir las estrategias a la progresión en una paciente como estas. Entonces, volvemos a hablar al aumento de la dosis del octreotide, la rotación del análogo, como ya lo mencionamos, la disminución del intervalo, y aquí hay algunas cosas para discutir, como la utilización del everolimus, el lutecio, y hasta algunas personas pensarían que podría ser una paciente candidata para CAPTEM. La verdad que yo ya en la situación de la paciente mantendría la dosis de análogo de somatostatina, pero sí que ya haría un cambio y añadiría otro tratamiento. Es verdad que tenemos datos de cómo evolucionan los pacientes con síndrome carcinoide dentro del estudio RADIANT 2, pero posiblemente los datos más espectaculares de respuesta en pacientes con síndromes funcionantes los tenemos con los radionúclidos, con lutecio tatate, que es verdad que como dentro de todas las terapias que no son quimioterapia, es la que consigue una mayor tasa de respuestas. Con los análogos de somatostatina estamos hablando de un 5% de tasas de respuestas, con sunitinib, everolimus, en torno a un 10%, y es verdad que lutecio tatate en el NETER-1 consigue hasta un 18% de tasas de respuesta. Posiblemente también por eso, al poder hacer un debulking, al poder reducir más la carga de enfermedad, estemos controlando mejor el síndrome carcinoide de esta paciente. Y yo es la siguiente línea que me plantearía. Si continúa con un KI67 del 4%, es verdad que retrasaría el uso de la quimioterapia todavía más tiempo. Entonces, digamos que teniendo en cuenta estas posibilidades, bueno, aquí están las guías últimas de ESMO, de tumores neuroendocrinos bien diferenciados de intestino, y pues si ustedes se dan cuenta, estamos siguiendo más o menos las guías de la ESMO. Nosotros pues discutimos acerca de la utilización del lutecio. Estoy absolutamente de acuerdo que los datos del lutecio son los más importantes en este grupo de pacientes. Tiene su actualización, como se las mencioné ahí, los datos de supervivencia libre de progresión son impresionantes, no tiene mejoría en la supervivencia global en este grupo de pacientes. Voy a pasar un poco rápido que ya me hicieron caras que estamos sobre el tiempo. Este es el estudio RADIANT 4 del uso del everolimus. Si ustedes se dan cuenta, no podríamos hacer una comparación directa de estas dos moléculas, obviamente de los radionúclidos versus el RADIANT 4, pero es una comparación indirecta y creo que definitivamente las curvas son mucho más favorables para la utilización del lutecio, lo que significaría que esta paciente podría tener otras opciones de tratamiento o irlas guardando poco a poco. En el caso
caso, digamos, mío, yo pensaría que le aumentaría la dosis de electrotidelar hasta 60 miligramos a esta paciente, que podría ser una opción y ver cómo se comporta. La pasaría al lutecio y luego le dejaría el everolimus como una siguiente opción, es decir, que podríamos tener una supervivencia libre de progresión grande de esta paciente. Gracias a este caso, nosotros hacemos una revisión no sistemática de la literatura porque realmente es un caso bastante raro, en donde algunos grupos multidisciplinarios pueden necesitar al cirujano de seno, doctor Lehmann, como es este caso. Nosotros encontramos en la revisión no sistemática 116 pacientes reportados con tumores neuroendocrinos metastásicos a la mama. La edad promedio, 47-75 años, 89% tumores neuroendocrinos y 11% carcinomas neuroendocrinos. El 36% de las pacientes era la manifestación inicial, y esto es una cosa que es importante porque cuando se presenta como una manifestación inicial y hay dificultades en la patología porque comparten algunas cosas en la patología con los carcinomas de mama que tienen diferenciación neuroendocrina, se puede confundir y reciben tratamiento como si fueran carcinomas mamarios primarios. El compromiso bilateral es de solamente el 16%, el 40% tiene un síndrome carcinoide como es el caso de nuestra paciente, solo se reportó un caso en el sexo masculino y la enfermedad metastásica extramamaria corresponde al 92%, hígado, ovario, que pues nosotros lo sospechamos en nuestra paciente, y peritoneo son los sitios que más se describen en este grupo de pacientes. Como les mencionaba, el diagnóstico pues básicamente es la ayuda histopatológica. Existen varias características morfológicas que se sobreponen entre los tumores neuroendocrinos y los carcinomas de mama, y aquí este grupo de marcadores de inmunistoquímica cobran un gran valor. Lo voy a pasar rápidamente. No existen características imagenológicas patognomónicas en este grupo de pacientes. Nosotros nos ayudamos de resonancia nuclear magnética. La ecografía, la mamografía, no sabemos qué valor tiene en este escenario. Y en este escenario sí que es importante la utilización de las imágenes funcionales, como lo vimos, en este caso el PET Galio 68 por su mejor sensibilidad. Y obviamente una terapia específica de este grupo de pacientes con metástasis a la mama no lo vamos a encontrar. El pronóstico no lo podemos definir porque son series de casos y reportes de casos. Y para la pregunta del doctor Lehmann y para la pregunta del doctor Raymané, para el caso del colon proximal encontramos que la cromogranina y el 5-hidroxinolacético se elevan en el 80-70% de los casos respectivamente. Eso significaría que tal vez en este grupo de pacientes de un colon proximal estos marcadores podrían tener un valor mucho mayor que lo que nosotros consideramos en el resto de tumores neuroendocrinos y tal vez más en los pacientes que no tienen un síndrome carcinoide que clínicamente nos pueden ayudar a hacer el seguimiento de los pacientes. Y a la pregunta tuya de la supervivencia de tumores neuroendocrinos de colon, grado 1 y grado 2, 85% para enfermedad localizada, 46% para compromiso locorregional y 14% para compromiso a distancia. Sin embargo, ahí están sumados los del lado derecho y los del lado izquierdo. Si nosotros vemos, esta paciente ya lleva 5 años con una enfermedad metastásica, digamos, una carga tumoral muy importante desde el principio y todavía tiene muchísimas posibilidades terapéuticas que seguramente va a tener una supervivencia libre de progresión y una supervivencia global bastante importante. Por último, pues agradecer a todas las personas que participaron en este caso y esto simplemente lo que refleja es la importancia de los grupos multidisciplinarios en los tumores neuroendocrinos que son difíciles de estadificar, de diagnosticar y de tratar. Muchas gracias a todos. Bueno, pues ahora en 15-10 minutos una actualización de los tumores neuroendocrinos. Bueno, pues una foto epidemiológica de esta patología. Es verdad que es una enfermedad poco frecuente, pero no es una enfermedad rara. La mayor incidencia la tenemos en los tumores neuroendocrinos gastroenteropancreáticos, seguido de los tumores neuroendocrinos de origen pulmonar, pero es verdad que el mayor incremento en la incidencia de esta enfermedad en los últimos años ha venido sobre todo arrastrada por los tumores neuroendocrinos de origen pulmonar, grado 1 y de enfermedad localizada. Desde un punto de vista pronóstico, podemos predecir en nuestros pacientes la tasa de supervivencia global a 5 años en función del estadio y del grado de diferenciación, que va desde aquellos pacientes con tumores bien diferenciados, localizados, que tienen tasas de supervivencia por encima del 90%, hasta aquellos pacientes con carcinomas neuroendocrinos metastásicos con supervivencias en torno al 10%.
Como ya hemos visto, aquellos que tienen un origen en intestino medio son los que tienen el mejor pronóstico, en cambio aquellos de origen gástrico o origen colorectal son los que tienen el peor pronóstico. Es verdad que necesitamos de un buen patólogo para poder predecir y poder optimizar bien la decisión terapéutica, pero poco a poco vamos añadiendo más herramientas como es la imagen metabólica asociado a la clínica del paciente, y esperemos que dentro de poco pueda acompañarnos también el análisis molecular para completar el diagnóstico de estos pacientes. De hecho, gracias al conocimiento de la biología molecular de la célula tumoral neuroendocrina y su interacción con el microambiente nos ha permitido el desarrollo de diferentes estrategias terapéuticas para mejorar la vida de nuestros pacientes, todas ellas resumidas en esta gráfica. Y voy a empezar por el receptor de la somatostatina, que es verdad que es la piedra angular como diana terapéutica en los tumores neuroendocrinos. Sabemos que se sobreexpresa en los diferentes subtipos de forma diferente en los diferentes tipos de tumores neuroendocrinos, pero es el subtipo 2 el que con más frecuencia se expresa en estos pacientes. Esto nos ha permitido el desarrollo de los análogos de la somatostatina, que son la mayoría, constituyen la primera línea del tratamiento de la enfermedad avanzada de nuestros pacientes. Está avalado por estudios fases 3, el PROMID, que ya lo conocemos todos, el Clarinet, que también lo conocemos todos, y el estudio SPINET, que se presentó en ESMO de hace un par de años para los tumores neuroendocrinos pulmonares. El estudio Clarinet Forte en pacientes que progresan al tratamiento con lanreotide es un estudio que nos avala el poder incrementar la intensidad de dosis con análogos de somatostatina, pero es cierto que selecciona bastante la población y que yo esta estrategia terapéutica la reservaría para aquellos pacientes que al menos han respondido un año al tratamiento con lanreotide, en el que se ha podido hacer una cirugía del tumor primario que tiene un Ki67 por debajo del 10%. Se ha ido la... Y en los que tienen una carga de enfermedad tumoral hepática baja. Seguimos. Los radioligandos nos han permitido incluir el concepto de teragnosis en los tumores neuroendocrinos, no solo ayudándonos a mejorar el diagnóstico, sino también en la selección terapéutica. Si se pueden fijar aquí en la imagen, en las imágenes de la derecha correspondientes al PET con galio, vemos cómo existe una alta captación, un crenin de 4 en las lesiones hepáticas de esta paciente, pero había zonas hipometabólicas centrales que podían corresponderse con áreas necróticas o con áreas de alta actividad. El poder hacer un PET con FDG nos permite saber si se corresponde efectivamente con áreas necróticas, que era lo que le pasaba a esta paciente, y poder tratarla con lutecio-tatate, o es en realidad zonas de mayor actividad metabólica que nos guíen a, en lugar de ponerla a esta paciente lutecio-tatate, ir directamente a un tratamiento de quimioterapia. En cuanto al tratamiento con los radiopéptidos, el estudio NETER-1, que es el primer estudio aleatorizado fase 3 que nos avala el tratamiento con radionúclidos en estos pacientes, a pesar de las grandes cantidades de series que teníamos hasta el momento, pacientes con tumores neuroendocrinos de origen en MIDGAD y un Ki67 por debajo del 20%. Se consigue un impacto en la supervivencia libre de progresión con una hazard ratio de 0.2, de las que nos gusta ver en oncología, y en cuanto a la supervivencia global, sí que es verdad que la supervivencia global que se publicó al cabo de los años, que no era un objetivo primario del estudio, es cierto que no fue estadísticamente significativo, pero si nos fijamos cómo van bajando las curvas, la curva naranja se corresponde con los pacientes tratados con lutecio-tatate desde el principio. Efectivamente, existe un beneficio de los pacientes que lo recibieron en esa segunda línea de tratamiento. Pero los radionúclidos seguramente vayan avanzando a estadios más iniciales, incluso a la neoadjuvancia, por ejemplo. Y así el estudio CLU-Random, que lo presentó Eric Boden en ESMO del año pasado, dirigido a pacientes con tumores neuroendocrinos pancreáticos, ya en primera línea y ya avanzado a grados más altos, no G1, G2, sino G2 y G3. Lo que vemos es que lutecio-tatate prácticamente dobla la supervivencia libre de progresión frente a sunitinib, que sería el tratamiento estándar. Como hemos comentado antes, no solo lutecio-177, sino que vienen otros radiofármacos, por ejemplo, el actinium-225, un emisor alfa, que probablemente consiga dañar menos los tejidos que rodean a las células tumorales y posiblemente cambie la toxicidad de estos tratamientos.
La vía de PI3K Catemtor, no hemos salido del everolimus. Everolimus tiene un programa de desarrollo en todos los tumores neuroendocrinos de cualquier origen, pero es verdad que se ha intentado investigar el papel de otros inhibidores de PI3K. Por la toxicidad que han tenido, no han salido adelante. Y los antiangiogénicos, es verdad que sabemos que los tumores neuroendocrinos son altamente vascularizados y estos fármacos realmente han demostrado tener su actividad. Probablemente cabozantinib y lenvatinib sean los más activos, pero a día de hoy solo tenemos un fármaco avalado por un estudio fase 3 y que se pueda comercializar fuera de China, es decir, no surufatinib, que es sunitinib para poder ofrecer a estos pacientes. En cuanto a los tumores neuroendocrinos pulmonares, es verdad que cada vez nos estamos dando cuenta de la importancia de separar por orígenes de tumor primario en los tumores neuroendocrinos para poder focalizar mejor las diferentes estrategias terapéuticas, y vemos cómo estos pacientes están representados en todos estos estudios. Dirigidos directamente a tumores neuroendocrinos pulmonares, tenemos los datos del estudio SPINET, que fueron positivos. En cambio, los datos del estudio de Radian es verdad que pertenecían a del Radian 4 pertenecían a otras poblaciones, el estudio LUNA, el estudio SANET extrapulmonar y el estudio AXINET. En cuanto a la quimioterapia, sabemos que es estándar en la primera línea de los tumores neuroendocrinos de alto grado, sobre todo basados en los datos que tenemos de los tumores de origen pulmonar, pero ya tenemos que empezar a diferenciar y no tratar igual a un paciente con un carcinoma neuroendocrino de alto grado metastásico que a un paciente con un tumor neuroendocrino G3 bien diferenciado metastásico. Aquí hay varias series de casos. Nosotros participamos en esta última, donde se hizo una revisión central de las anatomías patológicas, y lo que vimos es que efectivamente los pacientes que tienen tumores neuroendocrinos G3 no responden bien a las combinaciones con cisplatino y hay que ofrecerles otros esquemas de quimioterapia, bien FOLFOX, bien estreptozocina, 5-FU, bien capecitabina antemozolamida. ¿Cuál es la mejor? No lo sabemos todavía. En cuanto a las segundas líneas de tratamiento, todo lo que tenemos son datos prospectivos, pero este año ya se ha publicado el primer estudio prospectivo en segunda línea de pacientes con carcinoma neuroendocrino metastásico en progresión a una combinación con platino, que es el estudio BEVANEC, que en realidad lo que evalúa es el valor adicional de añadir bevacizumab a la combinación de FOLFIRI utilizándola en segunda línea. Lo que se ve en este estudio es que bevacizumab no añade nada a la combinación con FOLFIRI, quizás se establece FOLFIRI como una estrategia de segunda línea que consigue medianas de supervivencia global en torno a los 8 o 9 meses en una segunda línea de tratamiento. Estamos hablando de una población de pacientes cuya mediana de supervivencia global está en torno a los 11 o 12 meses. ¿Algún papel de la inmunoterapia en los tumores neuroendocrinos? Bueno, pues sabemos que la monoterapia con inhibidores de PD1, PDL1, los datos son bastante decepcionantes, pero es verdad que se han intentado también combinaciones. Os presento aquí dos estudios del Grupo Español de Tumores Neuroendocrinos. El primero, el estudio DUNE, que evaluó el papel de durvalumab y tremelimumab en diferentes cohortes de pacientes. Solo en aquellos pacientes con un alto grado en la histología sí que cumplieron el objetivo preespecificado del estudio. El estudio NICE-NEC, que lo que hace es evaluar la combinación de quimioterapia con nivolumab, es verdad que ha reportado datos muy interesantes, pero no ha cumplido con el objetivo preespecificado del estudio. Probablemente donde tengamos que seguir investigando es en esa combinación de una doble inmunoterapia junto con quimioterapia en este grupo de pacientes. Aunque también es cierto que hay varios reportes que en pacientes que en líneas sucesivas han respondido a la quimioterapia, probablemente tengamos que planteárnoslo en esos pacientes con tumores de alto grado. En los tumores neuroendocrinos funcionantes, ya lo hemos visto, el hecho de que ese 20% de pacientes con tumores neuroendocrinos funcionales tienen un detrimento en su expectativa de vida, pero también en su calidad de vida. El manejo básico es con los análogos de la somatostatina, telotristate tiprate, que es un inhibidor de la triptófano hidroxilasa periférica. Es verdad que ha conseguido en un estudio fase 3 demostrar un impacto en el mejor control de los síntomas digestivos. Y hay otras estrategias que nos podemos plantear, como pueden ser cirugías citorreductoras o cambio a diferentes estrategias terapéuticas.
Por tanto, ¿qué dicen las guías? El tratamiento con análogos de somatostatina en la gran mayoría de pacientes con tumores neuroendocrinos gastroenteropancreáticos con un CAI 67 por debajo del 10%. Hicimos una revisión de pacientes que habían salido tratados con análogos de la somatostatina con CAIs por encima del 10% y la verdad que los resultados no fueron precisamente halagüeños, con lo cual probablemente sea ese el nicho en el que tengamos que plantearnos este tratamiento. Los radionúcleos se plantean como un tratamiento de segunda línea, pero probablemente con todos los estudios que vienen en marcha, el estudio NETTER-2, el estudio COMPETE, los datos que ya tenemos del Occlure Random, posicionen cada vez en primeras líneas el tratamiento con los radioligandos. Everolimus, sunitinib, para líneas sucesivas en progresión a estas estrategias de tratamiento. Y el tratamiento con quimioterapia sí que quería llamar la atención para aquellos pacientes con tumores neuroendocrinos grados 2, alta carga de enfermedad, o incluso para aquellos pacientes con tumores neuroendocrinos de grado 3 bien diferenciados, que no nos podemos plantear una combinación con cisplatino, sino otras estrategias de tratamiento como CAPTEN, streptozocina 5-FU o FOLFOX en primera línea. En los tumores neuroendocrinos pulmonares, en aquellos pacientes con un carcinoide típico, podríamos plantearnos la observación en aquellos pacientes en los que no exista progresión tumoral y tengamos datos de una enfermedad de baja agresividad. Si no, sí que la primera línea sería análogos de la somatostatina, combinado o no con terapias locorregionales y los radionúclidos a la progresión de estos. En el caso de los carcinoides atípicos, que tienen un peor pronóstico, sí que es verdad que podemos ofrecerles análogos de la somatostatina en primera línea. En el estudio SPINET es verdad que la mediana de supervivencia libre de progresión con los análogos de somatostatina en el carcinoide típico era en torno a los 22 meses, en torno a los 15 meses en el carcinoide atípico, y en aquellos pacientes que tienen una enfermedad más rápidamente progresiva, los datos del RADIAN 4 nos avalan para utilizar everolimus y, si no, estrategias de quimioterapia basada en temozolomida. Y ya si no, para aquellos pacientes con enfermedad más agresiva, pues quimioterapia basada en platino y, como siempre, y tal y como hemos recalcado en el caso clínico, siempre que podamos hacer una resección completa, incluso en contexto de enfermedad metastásica, debemos intentarlo. Con lo cual, como conclusiones, a pesar de que se vayan actualizando datos y estrategias de tratamiento en los pacientes con tumores neuroendocrinos, el receptor de la somatostatina sigue siendo la piedra angular, desde donde van surgiendo diferentes dianas terapéuticas. Otras estrategias, como pueden ser los antiangiogénicos o los inhibidores de mTOR, quedan posicionados en el contexto de una secuencia terapéutica. La inmunoterapia todavía es investigacional, aunque es verdad que posiblemente podamos situarla, ¿no?, en esa combinación con quimioterapia y con doble inmunoterapia en aquellos pacientes con tumores neuroendocrinos de alto grado. La quimioterapia es el estándar de primera línea en esos tumores G3, diferentes esquemas en los NET que en los NEC G3, y en aquellos pacientes con tumores neuroendocrinos funcionantes sabemos que tienen un peor pronóstico y que van a necesitar un manejo particular. No ha dado tiempo de abordar el manejo cardiológico, pero es verdad que son pacientes que necesitan un tratamiento diferente. Y bueno, pues como siempre, nuevas estrategias de tratamiento son necesarias en esta patología. Muchas gracias.